Entonces, hablábamos el miércoles de los que lloran. Amén. Hablamos del miércoles de los que saben llorar en la presencia del Señor. Y hoy queremos hablar de los mansos. Y hoy queremos ir al capítulo 5 del Evangelio de Mateo y el versículo 5. Amén. Así que hoy vamos a ver un poquito más de lo que es esta parte interesante y tal vez podamos llamarle la conducta del cristiano, porque es parte de la conducta del cristiano. Amén. Así que si tiene la amabilidad de ponerse sobre sus pies, a reverencia a la palabra de Dios, se lo vamos a agradecer. Amén. Y vamos a ir a Mateo capítulo 5, versículo 5. Gloria al que vive para siempre. Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra. Gloria al Señor. ¿Lo tenemos, hermanos? Leemos entonces el Evangelio de Mateo capítulo 5, versículo 5. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La Biblia dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra, dice la Biblia, por heredad. Repito una vez más, y la Biblia dice: bienaventurados, ¿quiénes? Porque ellos recibirán la tierra por heredad. Dios bendiga y añada bendición a su palabra. Le decimos: Padre, muchas gracias. Gracias porque tú cada día nos sorprendes con tus bendiciones. Nos demuestras que nos amas y nos enseñas cada día el camino de la verdad. Pero hoy estamos delante de ti, frente a tu palabra, para que tú nos corrijas, para que tú nos enseñes, Señor, qué es lo que debemos de hacer en nuestra vida, Señor, en esta vida que se nos ha prestado en este mundo, en esta tierra, como seres humanos, Señor, como ciudadanos de esta tierra, Señor, como individuos que somos, Señor, con la sabiduría, con el talento y con la voluntad propia que tú has depositado en la vida de cada uno de nosotros. Hoy venimos, Señor, a pedirte, Señor, que tomes el control de cada uno de nosotros y que a través de tu Espíritu Santo tu palabra hoy llegue a nuestras vidas y que podamos, Señor, tener, Señor, esa valentía para poder tomar este reto de lo que tu palabra hoy, Señor, hay en nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que vengas a tocar lo más profundo, lo más dentro, lo más escondido, donde nadie, Señor, sabe, solamente tú y yo, Señor. Donde nadie puede entrar, donde solamente tú y yo entramos, Señor. Ahí yo te pido, Señor, ahí en esa parte bien adentro, en la parte del hombre y de la mujer, Señor, entra con tu palabra. Señor, abre la puerta. Señor, quita lo que está en el camino estorbando. Dios mío, yo te pido, Señor, que tu palabra ilumine como una antorcha ese lugar oscuro que existe dentro del alma del individuo, donde nadie, Señor, conoce los secretos que hay dentro del alma. Pero, Señor, hoy te pido que, Señor, que como una antorcha tu palabra entre y pueda iluminar y pueda, Señor, de una manera, Señor, mostrar lo que hay dentro, Señor, de cada uno de nosotros. Padre, te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo haga en nosotros no solo una liberación, sino también una limpieza internamente. Señor, limpia nuestros ojos, limpia nuestro pensamiento, limpia nuestra boca, limpia, Señor, nuestra conciencia, nuestra alma, nuestras manos, nuestros pies, nuestro corazón. Cada día transfórmanos, Señor, y que podamos ser semejantes a ti, como dice tu palabra, Señor. Sabemos que en esta vida, en este mundo, tendremos luchas, batallas, aflicciones, pero tú nos enseñas que tú estás
con nosotros. Ayúdanos en este día, ayúdanos en esta mañana, ayúdanos en este momento. Socórrenos desde el cielo, desde tu trono hacia la tierra, Señor. Extiende tu mano de misericordia, extiende tu mano poderosa, Señor, y te pedimos que desde lo alto tu palabra llegue, Señor, como un refrigerio, como un vaso de agua en medio del desierto, Señor, como la sombra, Señor, en medio de aquel sol tan caluroso. Dios mío, como el abrigo en medio del invierno. Que tu palabra llegue, Señor, a saciar lo más interno, lo más profundo de adentro de nosotros. Todo te lo pedimos en el nombre bendito, que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Jesús. Tenga la amabilidad, por favor, de tomar su lugar. ¿Alguien todavía tiene fuerza para bendecir a Dios, hermano? Amén. Es importante toda la Biblia, toda la palabra, pero hemos estado considerando las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas que el Señor impartió a la vida de sus discípulos y a todos que en aquel momento le seguían, fueron de grande impacto y de grande bendición. Incluso pienso y creo que muchos de ellos tal vez no entendieron la afinidad y la profundidad espiritual en las palabras que salieron de la boca del maestro. Algunos probablemente sí la entendieron, otros probablemente no la entendieron. Pero Mateo es un personaje interesante, un escritor, porque recopila toda esta información, aunque creemos que probablemente no se dijeron una tras otra, porque esto le hubiera llevado al maestro tal vez horas o tal vez más de un día el hablar de todo lo que se habló en lo que es estas bienaventuranzas en el monte de la enseñanza que él les enseñó, esta parte importante. Sin embargo, el escritor Mateo se toma el tiempo para recopilar toda esta información, ya que en aquellos tiempos y en aquellos lugares, cuando el Señor enseñaba, no había alguien, se cree que no había alguien que estuviera escribiendo y que fuera alguien detrás del maestro escribiendo cada palabra que el Señor iba diciendo, sino que esto fue recopilado años después por lo que escucharon y por lo que vieron muchos de los discípulos del Señor. Entonces, en el momento que a ellos les toca que recopilar y redactar toda aquella historia, es que ellos ponen en línea todo aquello, lo que hoy conocemos, por ejemplo, el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Lucas, como también el Evangelio de Juan. Aunque ellos fueron discípulos del Señor, excepto de lo que fue Lucas, pero sin embargo ellos recopilan, toman el tiempo para recopilar toda la historia que se dijo, que se marcó, que se enseñó, y eso lo vinieron ellos a enmarcar y poder presentarlo como, por ejemplo, Lucas indaga para poder mandárselo a un cierto Teófilo. Entonces, entendamos que Mateo le escribe a los judíos, a los de su raza, a los de su gente, a los de su sangre. Y hay muchas palabras ahí que van a emitir muchas cosas que otros evangelios no lo emiten. Por ejemplo, la palabra Dios, que es interesante porque los judíos, como yo mencionaba el domingo, los judíos no usan la palabra Dios porque se les mandó desde un principio que no usaran el nombre de Dios en vano, como hacen los gentiles. Y de la misma manera como hoy, tal vez hoy en el tiempo que vivimos, se usa el nombre de Dios, hermano, en las películas, en las novelas, en chistes y en tanta cosa, como también dentro del cristianismo se usa el nombre de Dios para hacer algún negocio, para hacer esto, algo que no debemos de hacer, pero sencillamente porque estamos mal acostumbrados, no acostumbrados, sino mal educados, mal enseñados.
Esa es la razón por la que a veces usamos el nombre nosotros de Dios también en vano. Siendo creyentes, te debemos de respetar ese nombre, porque ese nombre es sagrado, ese nombre es santo, y ese nombre no se puede mezclar con cosas que no tienen sentido o negocios personales. Me explico en esa parte. Entonces es importante entender que las bienaventuranzas que el Señor les enseñó a los discípulos fue con el objetivo y fue con la intención que ellos entendieran el reino de Dios y que ellos pudieran no solo entenderlo, sino vivirlo y poder ellos ser parte del reino y ser personas que pudieran tener o hacer de ellos el reino de Dios a base de conducta, a base de fe, a base de acción, que era y fue el propósito de estas enseñanzas, dejarles claro una enseñanza espiritual a la vida de ellos para que ellos pudieran vivirla y de esa manera poder tener una mejor o una felicidad completa en Dios. Entonces, de una manera vamos aumentando el nivel de la caracterización de lo que es todo y hablamos de la vida cristiana. Vamos viendo cuán grande se hace cada vez más esta clase de montaña en la vida de nosotros, que para mucha gente es una forma de vida difícil de poder subir, porque cuando hablamos de la vida cristiana como una montaña que hay que escalar día con día, para muchos es muy difícil escalar esta montaña, porque en esta montaña no solamente hay que poner la fe, sino que también hay que ponerla, hermano, por obra. Quiere decir que necesitamos dar testimonio de lo que nosotros decimos, quiénes somos en realidad. Y cuando hablamos de esta montaña, que para mucha gente es incapaz o se sienten incapaces de poder subirla, hemos visto que es necesario el poder caminar, el poder subirla, el poder hacer algo al respecto día con día. Recuérdese que hablábamos de los que son pobres en espíritu. La Biblia dice, porque de una manera esto es el poder para darse cuenta de la condición ante Dios, de que el hombre sin Dios no tiene valor, no tiene sentido. Entonces, para poder tener o ser o tener una vida pobre en espíritu, es una vida de dependencia completamente en Dios. Entonces, también entendamos esta parte, que para poder entender que no, en este caso, el saber que no nosotros dependemos o no tenemos nada, no se puede impresionar de una manera o de alguna forma a Dios. ¿Por qué? Porque Dios sabe y conoce todo de nosotros. Ahora, déjeme explicar un poquito esta parte porque es importante esta parte, esta sección, que lo que nosotros hablábamos el miércoles era de lo que es bienaventurados los que lloran, porque la Biblia dice, porque ellos serán consolados o recibirán consolación de Dios. Y una de las cosas que nosotros podemos hoy hacer en la vida como creyentes es orar por nuestros pecados que cometimos en nuestra vida. Entonces es entender que aún de una manera un orar espiritual por nuestra condición, y estas dos cosas que deben de llevarse de una o de la mano, son cosas muchas de las veces para muchos difíciles, que no deben de ser difíciles, porque ahora nosotros como hijos de Dios y como personas conocedores de la verdad del evangelio, una de las cosas que debemos de aprender es a caminar, y a caminar agarrados de la mano del Señor, y entender que nosotros no somos fuertes si no es a través de Dios, que nuestra vida y nuestra conducta es débil, nuestra naturaleza es débil, nuestra carne es débil. Nosotros tenemos y somos por la gracia bendita del Señor. Entonces, algo que debemos de nosotros es reconocer en nuestra vida lo que Dios cada día sigue haciendo en nosotros. Entonces, saber, mis amados hermanos, que cuando de una manera alguien se observa y se puede llegar a entender de una forma quién es, quién soy, para dónde voy, qué estoy haciendo,
es llegar a un autoexamen, pero a la misma vez es entender de que tenemos un caminar o tenemos un futuro. Me voy a adelantar en esta palabra interesante, porque esta palabra la tengo ya al final. Es entender que tenemos un futuro, y el futuro que nosotros tenemos en esta vida no es aquí en la tierra. Recuérdese que nuestro futuro está allá arriba en el cielo, de donde viene nuestro socorro, donde está el Señor sentado a la diestra del Padre. Entonces, cuando nosotros hablamos de esta parte, hay que entender una parte también importante de lo que queremos hablar, y es que recuérdese que nosotros somos cartas abiertas a la gente, al mundo, a la familia, a los hijos, al esposo, a la esposa, a los amigos del trabajo, al patrón, a toda gente. Nosotros estamos, como dice el apóstol Pedro, somos cartas abiertas, hermanos, al mundo. Entonces, entender que nuestro testimonio debe de ser un testimonio marcado, tiene que ser un testimonio que sea, ¿cómo podemos decir? Que no sea tachado, que no sea malinterpretado, que nuestro testimonio sea una forma de vida que agrade a Dios y que también sea de buen testimonio a la vida de los hombres. Recuérdense que nosotros estamos, hermanos, en la mirada del foco de todo el mundo. Estamos bajo el foco de todo el mundo. Entonces entendamos, mis amados hermanos, que la mansedumbre no suena para nada de una manera halagador en nuestros días, y muchas de las veces esto no es algo tampoco popular, como se puede decir. No es algo halagador, ni mucho menos es popular lo que para nosotros nos enseña la Biblia, el versículo que hoy hemos considerado, y es la mansedumbre. Al contrario, la mansedumbre se ha malinterpretado en estos tiempos. Mucha gente cree y piensa que la mansedumbre, y con todo el respeto que usted se merece, con todo el cariño, hermano, y con toda la honestidad, muchas de las veces hay gente, hermano, que piensa que ser manso, piensa que es la persona más mensa que puede haber en el mundo, y no es así. No es así. Entonces el mundo malinterpreta, la gente malinterpreta, incluso nosotros como creyentes malinterpretamos la palabra mansedumbre, y ahí es donde nosotros debemos hoy centrar qué significa, qué quiere decir la palabra mansedumbre, o qué es una persona que practica la mansedumbre. Cuando se dicen, mire, esa mujer es bien mansa, mire, ese hombre es bien manso. Entonces hay personas que pueden malinterpretar el dejarse golpear, el dejarse vituperar, el dejarse insultar, el dejarse tal vez que otro venga y le ponga el pie encima y poder decir, mire qué manso es esa persona. No, eso es una mala interpretación de lo que es la mansedumbre. Hoy queremos entender lo que es mansedumbre en la vida cristiana y entender lo que significa literalmente la palabra mansedumbre, porque es importante que la entendamos. Amén, hermanos. Entonces, la mansedumbre, para poder empezar, debemos de entender que la mansedumbre no es algo natural con la que nace el hombre. Entendamos que la mansedumbre no es algo natural que en nosotros exista por naturaleza, o que se vaya a desarrollar como un instinto natural en la vida de nosotros. No, la mansedumbre se tiene que cultivar, se tiene que aprender, se tiene que trabajar para poder tenerla en la vida. Entonces, de una manera entendamos que al considerar esta bienaventuranza que el versículo 5 o este capítulo 5 nos enseña, lo primero que debemos de observar es que la mansedumbre no es algo, como hemos mencionado, humano o natural que nace en la vida de uno, como los casos anteriores. Esta descripción de lo que nos enseña y nos describe de los otros de una manera supremamente, de lo que hablamos, la bienaventuranza, supremamente bendecidos, de los pobres en espíritu. Lo que caracteriza al creyente no se trata de una disposición natural con lo que nace el ser humano, sino que hablamos aquí de algo bien importante, y es el fruto del Espíritu. Quiere decir que la mansedumbre en la vida del creyente es un fruto del Espíritu Santo. Y cuando hablamos de lo que es el fruto del Espíritu Santo, entendamos de que
es algo que viene o nace en la vida del creyente cuando nace en la vida espiritual. Quiere decir que hablamos de que hay talentos en la vida humana. Por ejemplo, el músico nace con talento, el humano nace con talento. Por ejemplo, la música es un talento humano. Entendamos que cuando alguien nace en Cristo, no solamente también puede desarrollar los talentos que tiene, sino que en el Espíritu hace que fluyan en ellos frutos. Y cuando hablamos de frutos, por ejemplo, Gálatas capítulo 5, el versículo 22 y el versículo 23, podemos encontrar esos frutos. Pero entendamos aquí rápidamente, y es interesante pensar de lo que la Biblia a nosotros nos enseña. Definamos, para poder entender un poquito más esta palabra, definamos la palabra mansedumbre o la palabra de lo que hoy para nosotros es importante. Entonces, la palabra aquí manso proviene del latín, y la palabra manso se menciona mitis. Mitis significa suave, moderado o clemente, y en los textos bíblicos, en el original griego, se traduce a menudo en el término praise. Y cuando usa el término praise, este concepto no solo implica la suavidad, sino que también la docilidad, sino que también la humildad y la paciencia ante la adversidad, sin la presencia de un resentimiento. Y hablamos aquí la palabra venganza. Quiere decir que cuando hablamos de mansedumbre o de manso, estamos hablando de algo muy completamente diferente, y es donde entra la palabra mansedumbre, sí, pero también entra la docilidad, entra la humildad, entra la paciencia, y no solamente entra eso, sino entra también la valentía en la vida de la persona, para poder contrarrestar o poder sobrevivir ante las adversidades de lo que es la vida. Ahora, hablemos de lo que significa bíblicamente, porque es importante de que entendamos aquí que la mansedumbre se describe como una cualidad de aquellos que son bendecidos por Dios. Entonces, cuando hablamos de la mansedumbre bíblica, se está refiriendo a una persona que es bendecida aquí por Dios. Pero cuando hablamos aquí que la persona es bendecida por Dios, es todo lo contrario a lo que entendemos humanamente, y es debilidad. Lo contrario a la debilidad es fuerza. Entonces, cuando entendemos la definición bíblica, la mansedumbre bíblica es una fortaleza de carácter que implica fuerza espiritual y que ejerce control sobre la ira. Es algo similar como el dominio propio, pero es algo más, porque recuérdese que el dominio propio es algo natural en la vida que Dios nos ha dejado. Este es un fruto del Espíritu que Dios viene a depositar en la vida de la persona, que no se manifiesta físicamente, sino se manifiesta espiritualmente. Por ejemplo, Moisés, la Biblia dice en Números capítulo 12 y en el versículo 3, y menciona de que no hubo nadie como Moisés, manso en toda la tierra y en todos los hombres en los tiempos de Moisés. Moisés se describe como el hombre más manso sobre la tierra hasta que aparece Cristo, hasta que aparece Jesús. Pero entendamos que Moisés no fue un hombre que la Biblia demuestra que de una manera físicamente fue vituperado, o no demuestra la Biblia que Moisés fue de una manera, ¿cómo podemos llamar? Maltratado por el patrón o por alguien en la calle, o que se dejó golpear, para poder entenderme, estoy usando esta frase, o alguien que haya podido ser despreciado para poder mostrar su mansedumbre. No, la Biblia habla que Moisés fue un hombre sabio. La Biblia habla que Moisés fue un hombre valiente. La Biblia habla que Moisés fue un hombre, hermano, que defendió y que peleó, y que fue un hombre que tenía la capacidad y la habilidad para poder emprender y poder guiar a este pueblo al que Dios envía para poder sacar. Es decir, que este hombre
si a nuestros ojos probablemente no fuera un hombre manso, mas sin embargo la Biblia lo identifica como un hombre manso. Entendamos esta parte que es interesante, hermano, en la Biblia. Jesús nos enseña esta parte también. El Señor, hermano, se defendió. El Señor refutaba las malas enseñanzas. El Señor le decía a los fariseos, sepulcros, le decía, por fuera se ven bien bonitos, pero por dentro les decía, ustedes están podridos. El Señor le decía en la cara las verdades a la gente. El Señor, hermano, confrontaba la mentira. El Señor le decía a la gente lo que era y de la manera como vivían. Sin embargo, la Biblia dice que Jesús, hermano, fue manso. Y él mismo dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, dijo el Señor. Entonces, es todo lo contrario a lo que nosotros muchas las veces podemos tener el concepto de lo que es mansedumbre. Y la mansedumbre, hermano, humanamente malinterpretada, es la debilidad, pero bíblicamente la mansedumbre es fuerza en el espíritu o fuerza espiritual. Entonces ahí es donde nosotros queremos hoy entender lo que la palabra de Dios quiere enseñarnos en esta preciosa mañana y entender lo que el Señor tiene para nosotros. Entonces cuando hablamos aquí que es el fruto del Espíritu Santo, entendamos que es obra del Espíritu Santo en la vida de todo aquel que es atraído a Cristo. Quiere decir que este fruto o esta habilidad, si así podemos llamarla, no la vamos a encontrar, hermano, en una persona preparada. No la vamos a encontrar en un político. No la vamos a encontrar en el más millonario, en el más rico. No, la vamos a encontrar donde alguien ha nacido de nuevo en Cristo Jesús. Entonces entendamos la palabra, porque una cosa es malinterpretar la persona tranquila, callada, despacio. Incluso hay gente que dice, miren, es bien manso por el estilo, la manera como camina, porque hay gente que caminan bien tranquilos, para platicar son bien despacio, hacen las cosas a su tiempo, y malinterpretamos la palabra mansedumbre. Ese no es mansedumbre, ese es perezoso. No malinterprete las cosas. Entonces malinterpretamos las cosas. Es como decir, mire qué manso, mire cómo recibe regaño, mire cómo lo tratan, mire cómo lo patean, mire cómo le jalan el pelo. Ese no es manso, ese es menso. Entonces, entendamos bien las cosas, pues. Hablemos bien de lo que hoy para nosotros es importante, lo que la Biblia a nosotros nos enseña. Entonces, cuando hablamos de lo que aquí es el fruto del Espíritu, entendamos de que la Biblia nos enseña, mis amados hermanos, que no es una manera natural. No hay ninguna persona mansa, porque esto no es algo natural, sino que es el fruto del Espíritu Santo. Pero debemos de aclarar también que no es indolencia. Ya hablamos de lo que podemos pensar que es flojera, debilidad, o hacer lo que otros dicen para poder conservar la paz. Es decir, yo me callo porque no quiero tener problemas. Entonces para mucha gente puede ser ese serio problema de malinterpretar. Otra vez, no debemos de confundir la mansedumbre con algunas características naturales de las personas. Así que la mansedumbre no es indolencia. Hay algunas personas que de una manera viven despreocupadas, no les importa nada, todo de una manera les decimos, como decimos, les resbala. Esa es la indolencia. Hay gente que no les interesa. Hay gente que, hermano, el mundo puede caerse, la tierra se puede abrir, el volcán puede estallar, la guerra puede estallar, puede llegar otra pandemia, y él tranquilo. Nada le pasa alrededor, nada le sucede. Dice, tranquilo, hombre, todo va a estar bien, mujer, tranquilo, hombre, no va a pasar nada. Y no es fe, sino muchas de las veces es flojera la que la persona está reflejando. La indolencia de lo que la persona piensa y cree que nunca le va a llegar en la vida. Si usted es esas personas, espérese que en cualquier rato le va a llegar. Entonces ahí va a decir, yo no sabía que también a mí me pegaba. Mire, hermano, si para muchos la pandemia fue una sorpresa, y que para mucha gente
no se esperaban que sus familiares iban a partir de esa vida de esa manera. Hermano, eso fue alarmante, pues. Eso fue algo que es para despertarnos y es para tomar conciencia de lo que es la vida. Ahora, entendamos esta parte rápidamente, porque cuando nosotros hablamos aquí, mis amados hermanos, que de una forma la vida hay que considerarla como tal y ser gente prudente, ser gente que nosotros necesitamos estar despiertos a lo que pueda venir a la vida. Y no solamente saber de lo que pueda venir, o si no sabemos de lo que pueda venir, pero de una manera estar despiertos, esperando de que algo pueda pasar, pero a la misma vez yo pueda de una forma prepararme la vida, hacer algo al respecto. Si yo sé que de una manera va a llover, hacer algo de que la lluvia no me afecte. Si el frío el año pasado me afectó por algo que yo no hice bien, voy a hacer algo ahora para que el frío no me afecte. Me voy a cubrir mejor, me voy a poner un gorro, me voy a poner bufanda, voy a tomar vitaminas para que no me dé tan fuerte la gripe. Voy a hacer algo al respecto, voy a ser prudente en mi vida para que las cosas no me afecten, y si me van a afectar, que no me agarren tan mal pues en la vida. Entonces, cuando hablamos nosotros de lo que es mansedumbre, estamos hablando de sabiduría, estamos hablando de que podemos pensar, estamos hablando de que es algo que se nos ha dado como una habilidad espiritual de parte de Dios para poder sobrellevar no solamente nuestra conducta cristiana, sino para poder vivir en este mundo lleno de maldad. Porque en este mundo vamos a tener problemas, en este mundo tenemos problemas, en este mundo seguiremos teniendo problemas, nos seguiremos enfermando, hermanos, seguiremos viviendo situaciones difíciles en la vida. Pero no es correcto caer en el mismo agujero todos los años de la vida. No es correcto que suframos lo mismo todo el tiempo. No es correcto que nos pase siempre lo mismo. En esta fecha, a este día y a tales horas me va a pasar esto, y va a pasar. Y va a pasar. Hay gente, hermano, que ya se pronostican su condición, hermano, de la que van a vivir cada año. Dicen, en este día, en este mes me va a ir mal. En este día, en este mes no voy a tener dinero. En este día, en este mes me voy a enfermar. Hay gente que ya tiene su programa de condición de vida, hermano. Hoy yo quiero que usted me pueda entender, y es de lo que la Biblia nos enseña, de que nosotros tenemos alguien en la vida y se llama Espíritu Santo de Dios. Y esta persona maravillosa, la que viene a habilitar, la que viene a capacitarnos, la que viene a instruirnos, la que viene a darle lo que la iglesia necesita, una de ellas es la mansedumbre. La mansedumbre, ¿para qué entonces viene a nosotros como cristianos? La mansedumbre es para nosotros hacernos fuertes en la vida espiritual, en todo lo que pueda y se pueda ver en la vida, lo que respecta, hermano, nuestra conducta, lo que es nuestra forma de pensar, nuestra vida, hermano, social, nuestra vida económica. En todas esas áreas Dios viene a capacitarnos para que seamos, hermano, personas fuertes con entendimiento en la vida. Fíjese que cuando nosotros hablamos de esta parte, que es interesante, no es tampoco de una manera o puramente externo lo que Él viene a producir, sino que también entendamos que también es una forma o una forma de vida internamente dentro de nosotros. Quiere decir que no solamente nos ayuda a contrarrestar o a luchar con lo que externamente luchamos constantemente, sino que también nos ayuda internamente a nuestra alma, a nuestro espíritu, a nuestra forma de pensar y en todo lo que implica a todas nuestras actitudes internas en la vida. Por ejemplo, en la forma de orar, en la forma de cómo buscamos a Dios, pero también cómo nosotros nos sentimos con nosotros mismos. Porque déjeme decirle que hay personas dentro de las iglesias que no se sienten completos en Dios. Hay personas dentro de las iglesias que no se sienten satisfechos de lo que están haciendo o de lo que son en la vida cristiana. Hay gente que todavía se sienten que no están llenando
el lugar que Dios les ha dado, que lo llenen. Se sienten todavía no parte del reino de Dios. Yo hoy vengo a decirle a usted que el Señor le ha dado a usted una capacidad y una habilidad para que usted se sienta completo dentro del reino de Dios. Pero hay gente que no se sienten completos dentro del reino de Dios. Hay gente que dice: es que yo todavía no me decido, es que yo todavía tengo cosas que dejar. Hay gente que dice: no, es que yo todavía practico algunas cosas que yo sé que tengo que dejar, que tengo que dejar ir, y que yo sé que no estoy haciendo bien. Ahí es donde entra la parte de la mansedumbre de la persona. Porque la mansedumbre es lo que te va a ayudar a que tú puedas lograr lo que tú desees dentro de la vida interior de tu corazón y de tu alma y de tu espíritu. Porque no vas a poder humanamente el poder tú salir adelante si no es a través de la vida en el espíritu de mansedumbre que Dios nos da a nosotros en la vida. Porque la mansedumbre, como vuelvo y digo, no es la parte de la debilidad como se dice, sino la mansedumbre es la fuerza para poder realizar el propósito de Dios en la vida de nosotros. Entonces entendamos esta parte que es interesante, mis amados hermanos. Y es de una forma que no es solamente exterior, sino también es internamente esta parte. Y es la que nos ayuda a nosotros a poder cada día ser lo que Dios quiere que nosotros seamos. Punto 2, no es tener una idea adecuada acerca tampoco de sí mismo, sino es entender de lo que en realidad somos en Dios, no en nosotros mismos, sino lo que somos en Dios. Déjeme explicárselo de esta otra manera, porque veo que no me están entendiendo algunos. Y déjeme explicárselo de este punto de vista. Un soldado tenía un caballo y su vecino, el granjero, tenía otro caballo. El caballo del soldado era un animal de mucho brillo, era muy elegante. Pero tenía un problema, es que tenía y era un poco arisco a comparación del caballo del granjero. El caballo del granjero era dócil, era tranquilo y era fácil de montar o de tocar. Como era de esperarse, el preferido de todos los niños y de todo lo que era la comarca y de todos ahí, el preferido era el caballo del granjero. Porque el caballo del soldado, que era arisco, ese nadie lo quería. No lo querían ni tocar. Cuando el caballo miraba que alguien se acercaba, el caballo se retiraba. Y eso hacía que para muchos el caballo no era dócil. Era un caballo que de una manera pues se respetaba porque no quería que nadie se le acercara. Y el del granjero pues todo lo tocaban, todo lo acariciaban y de una manera hasta se subían para pasearse en él. Y todo el mundo podía de una manera despreocuparse de ese caballo porque era un caballo dócil y todo el mundo lo hacía. Pero este soldado tenía una niña y la hija de este soldado le dijo en cierta ocasión: papá, le dice, quisiera que tu caballo fuera como el caballo del granjero, del vecino. Dijo con cierta tristeza la hija del soldado, mientras contemplaba a los dos caballos afuera pasteando, comiendo, viendo por la ventana. Su padre se acerca a ella y se acerca a la niña y le dijo: hija, le dice, ¿realmente crees que mi caballo, le dice, no es manso? Entonces le dice el padre: déjame explicarte, le dice, y te voy a explicar. Le dice que mi caballo es todo lo contrario de lo que piensan mucha gente. El soldado, el padre de esta niña, le dice: cuando
vuelan las balas de los cañones, cuando se suenan las trompetas para la batalla, para la guerra, y cuando se toma la iniciativa para correr a la batalla, le dice: todos los caballos que yo he visto, le dijo, muchos han corrido en el ruido y en el susto de las balas y de las trompetas hacia el rumbo de la batalla. Corren especialmente los caballos de granja, aunque muchas de las veces sus jinetes le pegan para que respondan, pero la reacción de estos caballos es que tiran al jinete y salen corriendo por su vida. Pero le dice: pero mi caballo, le dice, a cambio, le dice, es un caballo de que está diestro para poder enfrentar la guerra, está diestro para pelear, le dice. Es un caballo que me brinda su propia voluntad y se da a la muerte sin muchas veces yo pedírsela. Y si yo le pidiera voluntariamente que me diera su vida, Él la da por mí. No tengo ningún problema, porque este caballo, cuando escucha estos ruidos, él no se acobarda, él sale hacia adelante sin ningún problema. Entonces le dice, este caballo, le dice, es un caballo, le dice, que es muy manso. Claro, a comparación de aquel que está allá. Mi caballo, a cambio, le dice, hija, es un caballo arisco que ves ahí de una manera, y tal vez, aunque tal vez no se ve tan bueno como el otro, pero es un caballo que da su muerte o que da su vida por mí, y no le importa la muerte. Ahora le dice, hija, le dijo, le dice con todo el amor, a un caballo manso no es aquel que por naturaleza, le dice, es tranquilo. No, un caballo manso es aquel que siempre obedece al mando de lo que es el cinto, o de lo que viene siendo la parte de la rienda a la vida del caballo. Ese es un caballo manso, y ese es el caballo, le dice, que yo tengo, que cuando yo lo agarro y me monto y lo manejo, él va a donde yo voy. Es el caballo, cuando él ve que hay guerra, él se mete a la guerra. Es el caballo que no me deja tirado. Es el caballo que no se hace para atrás, sino que se va voluntariamente a dar su vida, si es posible, por mí. Le dijo, no confundamos lo que es mansedumbre. Entonces la niña se quedó así, wow. Y siempre que el papá venía de la guerra, corría la niña a los brazos del papá para darle un beso, para recibirlo, y ahora darle gracias al caballo que traía a su padre a la casa con vida. Aunque no era un caballo que se podía tocar, aunque no era un caballo que tal vez no se podía o cualquiera montarlo, pero era un caballo manso. Para la gente era un caballo malo, para la gente era un caballo arisco, pero era todo lo contrario que la gente malinterpretaba. Porque cuando hablamos nosotros de una persona mansa, no es una persona que cualquiera va a burlarse o cualquiera va a hacer cualquier cosa de ella. No, una persona mansa es saber quién es, para dónde va, qué tiene y qué es lo que piensa en sí, de sí mismo. No es lo que piensa el mundo, sino lo que piensa en sí, en la vida cristiana, en Dios. Disculpe que le tome el ejemplo de un caballo, pero yo pienso que los animales nos dan mucho ejemplo a nosotros, hermanos. Por ejemplo, con todo respeto, yo solamente quiero hablar de los que muchos de ustedes que saben que nosotros tenemos perros en la parte de atrás. Dicen los entrenadores de esta clase de perros de que por naturaleza estos perros dan su vida por el dueño, no importando lo que puedan ver o sufrir. Más si se les entrena, más si se les capacita para ellos poder responder en un llamado, en un silbido, con una palabra, con una señal. Dicen que ellos responden a dar su vida por sus amos. Pero por naturaleza ellos responden a cuidar su casa, su propiedad y su dueño. Por naturaleza. Entonces, si un animal, hermano, que es dócil delante de la mano del dueño
y que puede hacer el dueño con lo que quiera con el animal, pero cuando se enfrenta al peligro, viene y responde a cuidar. Eso es lo que hoy queremos mencionar. Es que nosotros no somos de este reino, nosotros somos del reino de Dios, donde el reino es Cristo y donde el que manda y gobierna es Cristo en la vida de nosotros. Entonces nosotros no podemos decir que nosotros dependemos de Dios cuando nosotros, hermanos, queremos hacer lo que a nosotros se nos antoja hacer, lo que nosotros pensamos bueno que es bueno para nosotros, cuando estamos descuidando lo que es Dios, el reino de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Si nosotros decimos que tenemos mansedumbre, entonces ¿qué es lo que debemos de hacer? Sujetarnos al reino de Dios. Que algo es lo que no estamos haciendo. Sujetarnos al reino de Dios. Sujetarnos a las órdenes del rey. No a un hombre, no a una iglesia, no a un concilio, no a un pensamiento humano, no, a lo que la palabra de Dios nos enseña a nosotros. Porque si la palabra de Dios nos dice a nosotros que bendigamos a aquellos que nos maldicen, la Biblia dice que eso es también bienaventuranza si nosotros bendecimos a aquellos que nos maldicen. Hermano, entonces la Biblia nos enseña que si la Biblia dice que si alguien nos pide que vayamos una milla más, la Biblia dice ve y hazlo. Si alguien no solamente te pide tu camisa, te pide la capa, dale la capa también. Entonces la Biblia nos enseña de que nosotros en la vida debemos de aprender, hermano, de que la vida cristiana no es tener un libro debajo del brazo, ni saberse todo el libro, sino es vivir ese libro en la vida. Y hoy lo que mucha gente tiene es conocimiento, pero no tienen acción. Hay gente que se sabe en toda la Biblia, se saben todos los mensajes, ya saben de lo que se va a predicar, ya saben lo que el pastor va a predicar, pero no hacen por vivir lo que se conoce. Que ese es un problema muy grande. Entonces entendamos esta parte que es interesante hoy para nosotros. Y es entender y es tener, hermano, una idea adecuada acerca de sí mismo. Pero no en la parte humana, sino en la parte en Dios. Podemos afirmar que, hermano, que ser manso es tener una idea adecuada de sí mismo, tal como nos exhorta el apóstol Pablo en la carta a los Romanos en el capítulo 12. Vaya conmigo al capítulo 12 de la carta a los Romanos, el versículo 3. Miren lo que la Biblia dice, mis amados hermanos. Es interesante pensar lo que la Biblia dice, Romanos capítulo 2 y versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, dice la Biblia, conforme a la medida de fe que Dios repartió, la Biblia dice, a cada uno. Entonces el apóstol Pablo de una manera nos exhorta, es pensar acerca de sí mismo con, dice la Biblia, cordura. Es conocer quiénes somos y cómo somos. Y quiere que le diga una cosa hoy en este día, de lo que nosotros sabemos de nosotros mismos, no es totalmente lo que en realidad nosotros somos en la vida. Si usted piensa que usted ya se conoce todo usted mismo, mire, yo le voy a pedir por favor que al salir de esta casa se autoexamine por un momento si en realidad usted cree que es la persona que usted cree ser en la vida cristiana. Porque estamos hablando del cristianismo, pues. Estamos hablando de la vida espiritual. Estamos hablando de la vida dentro del reino. No es de lo que nosotros creemos o pensamos que es. No, la Biblia nos enseña todo lo contrario de lo que el hombre puede pensar de sí mismo. Porque la Biblia, hermano, va más allá del pensamiento del hombre, porque es el corazón y el pensamiento de Dios a la vida del hombre, y es reflejarle la voluntad, y no solamente la voluntad, sino la conducta de la vida espiritual al hombre. Entonces nosotros no podemos responder, hermano, mal por mal, cuando la Biblia dice que respondamos bien por mal.
Hay gente que dice, si a mí me lo hubiera hecho, hermano, ya está sacando el pensamiento de que si lo hubieran tocado, él hubiera respondido. Porque así hay gente. Así hay gente cristiana, que no se detienen para hablar, que no se detienen para responder, que no se detienen para accionar, que no se detienen para poder, hermano, ¿cómo podemos decir? Para cobrárselas. Hermano, y esa es una gran verdad, pues. Esa es una gran verdad. Entonces, cuando hablamos de esto, no es una forma defensiva. No está de una manera a la defensiva. Esa es la parte correcta. La persona que practica la mansedumbre no está a la defensiva, como diciendo, ¿verdad? A ver por dónde me llega, a ver por dónde viene. Y está como a la defensiva. Y viene por acá, yo le tiro. Y viene por acá, yo le tiro. No, eso no es así. Eso es estar a la defensiva. Tú me tiras, yo te tiro. Tú me dices, yo te digo. Hay gente, hermano, que yo no sé cómo no se han golpeado del cuello, de la nuca. Porque, hermano, cuando van por la calle, miren, para todos lados miren. Una de las cosas que nosotros podemos identificar ahí, que esa persona que no está segura en sí mismo, es porque no tiene paz en el corazón. Y una persona que no tiene paz en el corazón, nada de lo que la vida le da y le ofrece, hermano, se sentirá satisfecho. Siempre tendrá una duda, siempre tendrá un vacío, siempre cuestionará todo en la vida. Entonces estamos mencionando algo bien interesante, y es que esto no es algo que tiene que ser a la defensiva. No está tratando de alguna manera de defenderse ni justificarse. No se compadece tampoco de sí mismo. Ya no se preocupa de sí mismo. Comprende que en realidad no tiene aquí, voy a usar una palabra que tal vez para ustedes no le parezca bien, pero déjeme explicárselo. No tiene derechos, para poder explicar esa parte. Una persona que vive dentro del reino de Dios, una persona que vive bajo la mansedumbre, fruto del Espíritu, hermano, no tiene derechos alguno. Y cuando hablamos de que alguien no tiene derechos para hablar, no tiene derecho para levantar manos, no tiene derecho para opinar, no tiene derecho. Hablemos de ese punto para poder explicarnos. No tiene derechos. En otras palabras, cuando nosotros hablamos de lo que es la defensiva o la autodefensa de la persona, estamos entendiendo de que cuando la mansedumbre gobierna la vida de la persona, algo que ya no está en la vida de la persona son los derechos. ¿Qué quiero decir con esto? De que ya no es él el que se va a defender, sino hay alguien más que lo va a defender, y ese es Dios. Porque el que no está bajo esta dimensión de vida siempre se va a defender de todo, siempre va a brincar la cerca, como decimos, va a brincar la barda y va a hacer todo a su manera. Pero cuando alguien está bajo esa condición de vida, bajo ese nivel de vida, bajo esa gloria de lo que es mansedumbre, dice: no, Jehová peleará por mí, Jehová me defenderá, Jehová saldrá adelante, Él extenderá su mano, porque ya no hay derechos humanos, sino ya es la justicia de Dios en la vida. Y eso a nosotros nos cuesta entenderlo, porque la mayoría de nosotros, siempre que alguien nos hace algo, siempre nosotros nos justificamos. Somos personas que nos gusta señalar. Fue por culpa de él, fue por culpa de ella. No, es que ella tuvo la culpa. No, nunca decimos: yo tuve la culpa. Siempre le echamos la culpa a todo el mundo, pero nosotros nunca tenemos la culpa, pues. Yo no fui. Como los niños: ¿quién tiró eso? No, yo no fui, nadie fue. Y solo él estuvo ahí, pero yo no fui. De la misma manera, a veces nosotros accionamos de esa manera. Es que él me dijo, es que él empezó, es que esto, es que lo otro, es que nunca decimos nosotros: perdón, yo cometí el error, yo fui el iniciador, yo fui el que dije esto, yo fui el que pronuncié eso, y me arrepiento, me retracto,
pido disculpas, y si no hay que hacerlo públicamente, lo hago públicamente, pero soy persona de palabra, y como de palabra y como cristiano, yo me echo la culpa que yo fui. De eso ya no hay en estos tiempos. De eso ya no hay en estos tiempos. Entonces, cuando nosotros hablamos de que ya no tenemos derechos, es donde nosotros dejamos que sea Dios. Si tienes que permanecer callado, mira, mejor quédate tranquilo. Si tienes que hacerte a un lado, hazte a un lado. Si tienes que quitarte del lugar, quítate del lugar. Si en ese lugar ya no te quieren, vete a buscar otro lugar donde te quieran. Si en ese lugar te hacen injusticia, ve donde te hagan justicia. Si en ese lugar nadie te saluda, nadie te hace caso, nadie te da importancia, ve a otro lugar donde te den importancia, donde te quieran, donde alguien te diga: eres algo especial aquí con nosotros. Pero si en el lugar donde estás te dicen: tú eres especial, si hay alguien en este lugar que alguien te diga: tú eres alguien importante para nosotros, y nadie te trata mal, entonces ¿para qué buscar un lugar que no tiene sentido? Pero muchas de las veces, en la parte a veces humana, a veces decimos: no, es que nadie me quiere, nadie me habla, nadie me dice nada de esto. Y muchas de las veces no es el grupo, a veces somos nosotros. Le echamos la culpa a todos. Le echamos la culpa al líder, le echamos la culpa al hermano, le echamos la culpa aquí, le echamos la culpa a la música, le echamos a todo mundo, le echamos, hermano, pleito. Por cualquier cosa le echamos pleito a la cosa. Que aquí esto está aquí, que esto está mal, que esto está ahí. Hermano, nunca estamos contentos. Es que en realidad necesitamos mansedumbre, hermanos. Necesitamos mansedumbre. Necesitamos mansedumbre. Necesitamos, hermanos, que nosotros debemos de vivir dentro del reino de Dios, no a nuestra manera, sino a la manera de Dios en la vida. Porque cuando alguien comienza a vivir a la manera de Dios dentro del reino y dentro de lo que es el propósito de Dios, entonces no estará defendiéndose, no estará peleando con todo el mundo. Se pelea hasta con sus sombras, se pelea hasta con el perro del vecino, se pelea hasta con el gato que anda en la azotea en la noche, se pelea hasta con los grillos que cantan a medio. Con todo el mundo se pelea, no está contento, no está en paz. Es una persona que nunca va a hallar un lugar, hermano, donde se pueda sentir satisfecho. Entonces, entendamos esta parte que es interesante, porque cuando nosotros hablamos aquí, no solamente, hermano, ha sido, ¿cómo podemos decir? La persona que ha entendido quién es y para dónde va, es entender que ha sido justificado, que ha sido perdonado, que ha sido limpiado, que es bienaventurado, que no está a la defensiva porque sabe quién es, sabe de que depende de Dios, sabe que vive en Dios, sabe que Dios lo cuidará, sabe que Dios le bendecirá, sabe que si hoy no hay, mañana va a haber, porque no es por su fuerza, no es por él, es por Dios. Vive por la gracia bendita de Dios. No es porque hoy no tenga y se va a morir, no porque hoy se enfermó y diga: ya me voy a despedir de todo porque yo hoy me voy a morir o mañana me muero. No, el que sabe depender de Dios, el que vive la mansedumbre, dice: yo ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, y Dios tiene el día para mí. Dios dependerá de mi vida. Cuando Él diga que hoy me voy, pero no cuando diga el médico, no cuando diga el hermano, cuando diga la hermana, no, es cuando Dios dice de uno. Quiere decir que ya no tenemos derecho sobre nosotros mismos, sino es Dios el que tiene derecho sobre nosotros. ¿Y cómo nos cuesta darle el derecho a Dios que tome decisiones por nosotros? Le hemos dicho en muchas de nuestras oraciones: Señor, toma mi vida, haz lo que tú quieras, guíame, muéveme, enséñame esto y lo otro. Pero a las cabales, los que gobernamos nuestra vida, o los que gobiernan nuestra vida, somos nosotros mismos. Se la voy a contar de esta manera. Había un hombre, un ranchero, por cierto, pero no ofender con decir esa palabra, un granjero, pues, que él quiso vender su granja, y en la granja él estaba vendiendo sus animales, estaba vendiendo la tierra y estaba vendiendo su casa.
Y un hombre se interesó en todo lo que él tenía. Y dijo: me gusta tu granja, me gustan los animales y me gusta tu casa. Le dice: yo quiero hacer negocio contigo. Y el hombre le dice: está bien. Le dice: ¿cuánto quieres? Y le dijo: quiero tanto. Y él le dijo: yo te doy lo que tú pides. Y así hicieron negocio, se cerró el trato. Y el nuevo dueño entró a su casa, tomó control de la casa. Pero algo inesperado que sucedió en ese mismo día, al día siguiente y otros días después, es de que el ranchero, el granjero, tenía una costumbre, algo que no quedó en el contrato escrito. Y la costumbre que tenía este granjero, este ranchero, es que todas las tardes que él llegaba a su casa, detrás de la puerta, él tenía un clavo. Y en ese clavo él colgaba su sombrero. Y en ese día que el nuevo dueño habitó la casa, se abrió la puerta, de repente entró el antiguo dueño, se quitó el sombrero, puso el sombrero y se fue. Y el nuevo dueño dijo: ¿qué pasó aquí? Dijo: pero si ya este no es el dueño, yo soy el dueño. Y al día siguiente hizo lo mismo. Y al día siguiente hizo lo mismo. El nuevo dueño dijo: no, esto no tiene que ser así, le dijo. Y cuando llegó, él dijo: lo voy a parar y le voy a decir que él ya no tiene derecho de entrar a esta casa, porque esta casa es mía. Y cuando apareció para volver a poner su sombrero, lo detuvo. Lo estaba esperando en la puerta y le dijo: ¿a dónde vas? Le dijo: voy a poner mi sombrero allá adentro. Y le dijo: no, le dijo, porque esta casa, recuérdate que es mía. Le dijo: tienes razón. Le dijo: la casa es tuya, pero el clavo no. Le dijo. ¿Me entendió? Le dijo: la casa es tuya. Le dijo: pero el clavo no. Le dijo: yo hice negocio para venderte la casa, pero el clavo no te lo vendí. Le dijo. Así habemos muchos creyentes que le hemos dicho a Dios que gobierne y que habite en nuestra casa, pero el clavo no se lo hemos dado todavía. Todavía hay un clavo ahí, bien metido en el corazón, que todavía entramos como Pedro en la casa. Entramos y salimos a la hora que queremos y hacemos lo que queremos y a la hora que se nos antoja, para poner el sombrero de nuestro orgullo, el sombrero de nuestra justicia propia, el sombrero de la envidia, el sombrero de la autoestima alto que tenemos. Yo soy quien soy porque yo soy así, porque yo he trabajado, porque yo me he forjado solo, porque nadie en la vida me ha enseñado. Tenga cuidado. Tenga cuidado con eso. Tenga cuidado con eso. Entendemos que muchas de las veces hay gente que nos trabajan con hipocresía. A veces te pueden engañar. A veces te pueden falsear una forma de una amistad, una conducta. Y tú tal vez te puedes ir creyendo que así es. Cuando te enfrentan la realidad de lo que es la persona, tú dices: wow, yo no sabía que así era. Pues déjame decirte que aún dentro de lo que es la hipocresía de la vida de mucha gente, hermano, es entender que tu vida debe depender de Dios y no debe depender de lo que la otra gente dice, de lo que piensa de ti, sino lo que tú piensas de ti y de lo que Dios piensa de ti. No te dejes llevar por lo que otros piensen de ti, porque lo que la gente puede pensar puede pensar lo peor de ti. Pero hay algo interesante que yo quiero terminar, y es tener la mira en el futuro de Dios preparado. Pero entendamos una parte interesante y lo sorprendente de lo que Dios puede pensar de ti y también de lo que otros pueden pensar de ti. Entonces entendamos de que muchas de las veces la gente nos va a malinterpretar por ser así, pero algo que nosotros debemos de estar seguros es quiénes somos en la vida en Dios. Si tú le has dado tu vida a Cristo,
Si tú le has dado todo a Dios, recuérdate que Dios siempre va a querer gobernar todo de tu vida. Dios no quiere solamente la casa, Dios también quiere el clavo, también quiere el gancho, también quiere esto, también quiere todo. Quiere la puerta, quiere el piso, quiere el techo, quiere todo Dios. Dios no quiere solamente a medias las cosas. Entonces, cuando nosotros entendemos, mis amados hermanos, que es tener aquí la mira en el futuro que Dios ha preparado, aquí hoy terminamos con nuestra enseñanza, y es con respecto a la bienaventuranza, que dice la Biblia que los mansos recibirán la tierra por heredad. No hay nada mejor que nosotros poder tener un futuro en Dios. No en la vida que hoy está, pero mañana no estará. El futuro más grande que puede existir en la vida está en Dios. Cristo dijo: voy pues a preparar lugar para que donde yo estoy, también ustedes estén. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, dijo el Señor. Si tu futuro está en este lugar, en esta tierra, tienes muy mal tu futuro. Pero si tu futuro está en Dios, tenlo por seguro que tu futuro es grande, porque lo que Dios da es grande, lo que Dios tiene es grande, lo que Dios provee es lo mejor que puede tener el hombre aquí en la tierra y en la vida futura. Recuerda que solamente los mansos heredarán la tierra. En otras palabras, solo los mansos son los que se les ha dado la habilidad y la capacidad de gobernar la tierra. Alabado el nombre del Señor, porque los mansos tienen la habilidad de poder pensar. Los mansos tienen la habilidad de poder detenerse. Los mansos, hermano, no se dejan gobernar por otros, se dejan gobernar por Dios. Del caballo tenían mal concepto, que era arisco, pero cuando se le montaba su dueño, lo sabía gobernar y era obediente. Ese es manso. Ese es ser manso. Que aquel que le tocan la cabeza y que le tocan aquí, dice: ah, qué manso. Ese no es manso. Ese es todo lo contrario. Ese es débil. El manso es fuerte. El manso dice: yo y mi casa, como dijo Josué, se paró bien sobre sus pies. Dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Aunque te critiquen, aunque te ofendan, aunque te maltraten, aunque te digan que no sirves para nada, aunque digan todo lo contrario de tu persona, aunque diga que feo hablas, que feo canta, que feo predica, y aunque te digan que feo camina, pero yo y mi casa serviremos a Jehová, porque yo no dependo de lo que se mueve aquí en la tierra, yo dependo de lo que es Dios. Ese es un manso, el que tiene carácter, el que tiene fuerza, el que tiene la voluntad para servir a Dios. Ese es manso, el que sabe depender de lo que Dios le da. Ese es manso, el que ha puesto su confianza en Dios. Ese es manso, el que dice: yo voy a avanzar, yo voy a caminar. Ese es manso, el que dice: yo no me voy a quedar tirado porque otro quiere verme tirado. No, yo me voy a levantar en el nombre del Señor. Ese es manso. El que no se deja amedrentar por la circunstancia, el que da su vida por causa del evangelio. Cristo dijo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y usted sabe que el que tome su cruz es para la muerte, pues el que va a la muerte, va al sacrificio. Alabado el nombre del Señor. Yo no sé aquí cuántos todavía siguen cargando el evangelio, la cruz del evangelio. Yo no sé cuántos aquí todavía siguen cargando el compromiso que tuvieron desde el primer día que se convirtieron a Dios. Aleluya. Es que ser manso es tener carácter. La Biblia dice que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Que no seas, como dijo Santiago, como las nubes ni como las olas del mar, que hoy vienes y mañana se regresa.
Si de algo vamos a llorar en la bienaventuranza, que sea por nuestro pecado, porque lo único que tenemos para llorar es por nuestro pecado. Porque en el reino de Dios nuestras riquezas terrenales no tienen valor ni significado. Si usted no lo sabía, nuestras riquezas terrenales no tienen valor dentro del reino de Dios. Y usted dice: pastor, pero ¿cómo? Sí, el Señor lo dijo. El Señor lo dijo. No es porque el Señor no esté interesado en bendecirte. No, el Señor quiere darte todos los reinos, quiere darte toda la riqueza, quiere darte todo lo mejor. Pero dentro del reino de Dios, dentro del reino de Dios, tu necesidad no es prioridad. No es que no sea importante, no es prioridad. Y prioridad es las cosas que están primero. ¿Qué es lo importante dentro del reino de Dios? ¿Qué es lo más importante dentro del reino de Dios? El Señor lo dijo. El Señor lo dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Dijo primeramente, primeramente el reino o la justicia del reino. Y después todas tus necesidades, todas nuestras necesidades, todas nuestras necesidades, esas se van a añadir después. No es que no sean importantes, pero no es prioridad. ¿Me entiendes eso? ¿Entiendes eso? ¿Entiende eso usted? ¿Entiende eso? ¿Entiende eso? Que dentro del reino de Dios, tu casa no es que no sea importante, pero no tiene el primer lugar dentro del reino. Tu carro es muy importante, pero en el reino de Dios no es primero. Dentro del reino lo primero es Dios. Lo segundo es Dios. Lo tercero es Dios. Lo cuarto es Dios. Y por último, son nuestras necesidades personales. Entonces debemos de cambiar nuestra oración. Debemos de cambiar nuestra oración. Debemos de cambiar y usar el modelo que Jesús dijo: cuando oréis, oréis de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga y hágase tu voluntad como en el cielo y en la tierra. Para llegar a que nos dé el pan de cada día, tuvimos que pasar por la adoración primero. Es decir, Dios es primero. Usted tiene que entender que Dios es primero en la vida. Hay muchos que el camino del evangelio lo está caminando al revés, de atrás para el frente. No, es de al frente para atrás. Dios es primero. Dios es primero. Si tú quieres entender lo que es mansedumbre, recuérdate que la mansedumbre es que alguien te tiene que gobernar, y ese es Dios. La obediencia a Dios es importante. Tenemos que ser obedientes. La obediencia te va a marcar tu vida. La obediencia te va a marcar todo lo que tú quieras emprender en la vida. Y algo que muchas de las veces nosotros no practicamos es la obediencia. Nos hace falta obedecerle a Dios. Nos hace falta obedecer a la palabra de Dios. Nos hace falta cumplir la ley de Dios. Cumplamos pues la ley de Dios. Seamos obedientes. Vivamos para Dios. Seamos fieles al Señor. No seamos fieles a nosotros mismos. Si en algún momento de la vida lo fuimos, seámosle pues a Él, que Él nos recompensará mejor en esta vida y en la vida futura. Recuérdate que los que van a heredar la tierra serán los mansos. Que Dios te bendiga. Que Dios